Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Código Abierto. Este es un espacio de divulgación científica donde exploramos las diversas disciplinas y su relación con el análisis de datos. Recuerda que todos los episodios están disponibles de manera gratuita en nuestro canal de YouTube. No olvides compartir este contenido con quienes creas que puedan verse beneficiados de él. Hoy nos acompaña Nahum Méndez Chazarra, geólogo de vocación y formación, además de divulgador científico, con más de 15 años de experiencia en la comunicación de la geología. Ha trabajado activamente en redes sociales y en medios de comunicación, llevando esta disciplina a un público más amplio. También es autor del blog Un geólogo en apuros y ha participado en programas de televisión como Órbita Laica. Bienvenido, Nahum, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por haberme invitado. Encantado de compartir un ratito con vosotras. Me alegro mucho. Bueno, Nahum, con la primera pregunta partimos entonces. ¿Tú nos podrías contar acerca de tu formación académica y cómo relacionas tus estudios y tus publicaciones con este tema de la ciencia de datos? Bueno, pues yo soy geólogo. Ahora mismo estoy haciendo un doctorado en geoarqueología y los datos son fundamentales para mí desde muchos puntos de vista, ¿no? El primero es la faceta divulgadora, porque, por ejemplo, necesitamos mostrar y contar cosas que forman parte de números, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viviendo una intensa crisis sísmica muy cerca de la isla de Santorini, en Grecia, y bueno, necesitamos mostrar lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo mostramos eso? Bueno, pues cogemos todo un conjunto de datos sísmicos y lo intentamos hacer en visualizaciones que puedan ser fácilmente entendibles. Pues los números de terremotos, cuántos terremotos ocurren en determinadas magnitudes, un simple mapa que a veces nos puede servir para ver patrones de datos geoespaciales sobre dos dimensiones, o incluso, bueno, intentamos ver si hay algún tipo de patrón ascendente, descendente en las series temporales. Y luego, desde el punto de vista de la geoarqueología, pues para mí es importantísimo. Yo trabajo en materias primas, me dedico a materias primas silíceas, sobre todo el sílex. ¿Y qué hacemos mucho? Pues hacemos análisis que dan una gran cantidad de elementos y necesitamos preprocesar procesar los datos y luego necesitamos sacar conclusiones, ¿no? Y tienen un trabajo estadístico muy importante por debajo para que las conclusiones que sacamos de esos datos y el poder agrupar distintos elementos o distintos yacimientos tengan realmente un sentido y no nos estemos inventando nada, ¿no? Así que mi relación con los datos cada vez más es más profunda, creo yo. Claro, uno se va metiendo en el tema de a poco y está todo esto conectado al final. ¿Tú nos podrías comentar, Naum, qué es como tal la geología y cómo se diferencia o complementa con otras disciplinas como la arqueología, la geografía o la cartografía? Bueno, la geología es la ciencia que estudia pues, el origen, la formación y evolución de nuestro planeta, pero también de nuestro sistema solar y de todos los cuerpos que tienen una superficie sólida, desde los más pequeños, desde los asteroides, hasta los más grandes, ¿no? Los planetas, pasando por los cometas, por los satélites, etcétera. La geología tiene relación, pues, yo creo que cada vez más nos cuesta separar las ciencias entre sí, ¿no? Y la geología es una ciencia que tiene relación con muchísimas cosas con la topografía, con la cartografía, pues por razones obvias, ¿no? Nosotros como geólogos hacemos muchísima cartografía, necesitamos muchas veces de bases de datos topográficas y tenemos una relación muy importante. O de la geografía, trabajamos muchísimo también con ese ámbito de la ciencia porque muchísimos compañeros nuestros son geomorfólogos, han entrado a través de la geografía y para entender los paisajes, pues a veces hay que tener dos visiones, ¿no? La geológica y la geomorfológica. Y claro, todo esto hace que siempre estemos relacionándonos con científicos de prácticamente todas las áreas, ¿no? Un geólogo muy difícilmente va a poder comprender el interior de la Tierra si no tiene la ayuda pues, de un geoquímico, de un químico o de un físico, porque muchos de los procesos nosotros los vemos desde un punto de vista, pero también necesitamos modelos que son cada vez más complejos, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día pues la ciencia y en especial la geología es una ciencia, no sé si llamarla límite o una ciencia mestiza, porque si no somos capaces de juntar todas las piezas del puzzle, muy difícilmente vamos a comprender cómo funciona nuestro planeta. Claro, igual tú me comentaste que estás estudiando geoarqueología. Así Entonces, es. claro, está todo al final, todo van de la mano. Claro, yo trabajo con arqueólogos, es decir, yo soy geólogo y Claro. estoy trabajando en un departamento de historia, en este caso de prehistoria, en el cual, bueno, Ujú. pues yo tengo mi visión sobre las materias primas, sobre el origen de esas materias primas, y luego tengo la parte arqueológica, la parte que hago sobre todo con mis compañeras y mis compañeros, que es la de los yacimientos, lo que ellos trabajan e investigan en el yacimiento, ¿no? Y bueno, uniendo estos dos datos, pues somos capaces, por ejemplo, de reconstruir pues dónde iban nuestros antepasados a recoger eso, la materia prima que usaban o incluso los patrones de movilidad dentro del propio territorio. Simplemente, bueno, pues uniendo esas dos visiones que a veces pueden parecer tan separadas, pero que en realidad confluyen en un sitio. Perfecto. Me contaron por aquí que hace un tiempo publicaste un libro llamado Historia de las Tierras Raras. Me encanta el título.
¿Me podrías contar qué motivó su creación y de qué trata este libro? Bueno, pues además es un tema que yo creo que está de rabiosa actualidad, ¿no? Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos que no son raros, pero que se les llamó raros en su momento por una serie de cuestiones. Son unos elementos que tienen unas propiedades físicas y químicas muy afines, se encuentran en determinados minerales y costaba mucho separarlos unos de los otros, ¿no? Pero en realidad son relativamente abundantes en nuestro planeta, solo que no se encuentran, pues eso, en grandes acumulaciones que sean fáciles de extraer, ¿no? Y este libro surgió porque cada vez las tierras raras van siendo o van ocupando más portadas de nuestros diarios. Porque esta semana, por ejemplo, hemos escuchado de la semana pasada a Donald Trump hablar de Groenlandia o hablar, por ejemplo, de Ucrania con el tema de las tierras raras. ¿Por qué? Porque son elementos fundamentales para la tecnología hoy tal y como la conocemos, tanto para la tecnología, vamos a decir, más convencional, como para favorecer la transición energética, porque hay algunos elementos, algunas tierras raras, que sirven para hacer imanes, y esos imanes sirven pues, para hacer desde las turbinas eólicas a los motores de los coches eléctricos. Y bueno, ese fue un poco el hilo conductor, pero en realidad lo que queríamos contar era cómo se habían descubierto todos estos minerales, ¿no? Que llevamos casi 300 años descubriendo estos elementos que no nos sonaban tanto por su nombre, siempre nos suenan los elementos más clásicos, pero que realmente subyacen a toda nuestra tecnología y a nuestra forma de entender el mundo hoy en día y, por supuesto, como tales, son una fuente muy importante de conflictos geopolíticos. Y de estos 17 elementos, si tuvieras que elegir tres, ¿con cuáles te quedarías y por qué? Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy difícil en el sentido de que todos, absolutamente todos, tienen alguna utilidad en nuestro mundo de Claro. hoy, ¿no? Pero bueno, me quedaría, por ejemplo, con el neodimio, porque ya digo, el neodimio es un elemento con un magnetismo muy fuerte, nos sirve para hacer imanes y como tal nos sirve para hacer los motores de los coches, las turbinas eólicas y eso, bueno, pues tiene un papel muy importante en cuanto a la transición energética. Luego también tenemos, por ejemplo, el disprosio, que es un elemento también muy importante, por ejemplo, si mezclamos el neodimio y el disprosio, porque nos permite que los imanes puedan trabajar a una mayor temperatura sin romperse ni perder sus propiedades, ¿no? Y por lo tanto, eso nos permite que los coches, pues los motores de los coches, las turbinas eólicas, puedan trabajar a temperaturas muchísimo mayores. O también, por ejemplo, un elemento como el cerio, que se usa en muchas aplicaciones industriales, como pueden ser catalizadores, y que, por ejemplo, ¿por qué nos sirve como catalizador? Bueno, pues, por ejemplo, catalizador de determinadas reacciones en un proceso industrial o incluso en un coche, atrapa determinadas partículas a través de una serie de reacciones químicas que se producen y pues se libera menos contaminación, ¿no? Y yo creo que eso hace que estos elementos sean muy versátiles porque de verdad nos sirven para todo en cuanto a la tecnología, digo, de hoy en día, ¿no? Claro. Es difícil elegir siempre cuando te piden un top 3 si tienes tantos como 17. Muy Me imagino difícil, que es muy fue difícil. En otras de tus publicaciones abordas la historia de los volcanes. Sé que quizás esto suene un poco obvio, pero yo quiero saber, ¿cómo definirías un volcán y cuál es su importancia tanto para la geología como para la sociedad? Bueno, la definición de un volcán clásica es una fisura en la superficie terrestre a partir de la cual salen fluidos y gases, como por ejemplo puede ser el magma, puede ser vapor de agua, dióxido de carbono, en fin, todas esas cosas que vemos salir de los volcanes, ¿no? Nosotros siempre asociamos la imagen del volcán a un edificio con forma cónica del cual de la cima siempre está humeante, ¿no? Pensamos mucho en que son un tipo de volcán, los estratovolcanes, pero la definición clásica es una abertura en la Tierra a partir de la cual salen todos estos materiales. Bueno, los volcanes son fundamentales en la historia de la vida de nuestro planeta. Cuando se formó nuestro planeta, al enfriarse, todos esos gases que habían en el magma de nuestro planeta fueron empezando a formar la primera atmósfera. Y todos esos gases de los primeros volcanes que había en nuestro planeta al principio de su historia tenía una grandísima actividad volcánica, nada que ver con lo que tenemos hoy. Y bueno, todos esos gases fueron lentamente rellenando nuestra atmósfera de dióxido de carbono, de vapor de agua, de metano, en fin, de muchísimos gases que han permitido que la historia de la vida se haya desarrollado tal y como la conocemos, ¿no? Si nuestro planeta hubiese nacido sin actividad geológica, en este caso sin actividad volcánica, probablemente hoy no estaríamos aquí hablando. ¿Y es posible con el tema de los volcanes predecir una erupción como con exactitud o no? Bueno, hoy en día sabemos estudiar los volcanes de distintas maneras. Algunos volcanes, antes de entrar en erupción, pues suelen dar determinadas señales sísmicas, en este caso que se produzcan terremotos cada vez menos profundos que nos indiquen que el magma está ascendiendo hacia la superficie. Vemos otras señales como puede ser la deformación del suelo, cuando el magma está subiendo por el interior de la corteza terrestre hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Al entrar el magma en las rocas, pues está ocupando un sitio que antes no estaba ocupado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la corteza terrestre se va bombando.
porque ese hueco, digamos que está ocupado por una... Ahora se forma un hueco y está ocupado por el magma. También podemos estudiar la emisión de gases, que a veces también se aumenta antes de una erupción volcánica. En fin, estudiamos determinados cambios. Es cierto que predecir con una fecha, un día y una hora, una erupción volcánica, no podemos hacerlo, pero sí que en la mayoría de sistemas volcánicos bien estudiados del mundo, sí que sabemos con bastante probabilidad si se va a producir una erupción o no. A veces, ¿qué ocurre? Que un sistema volcánico muy complejo da señales de que se está reactivando y de que va a haber una erupción rápidamente, pero de repente esas señales se paran y el volcán de nuevo entra como en un estado latente, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hoy sí que somos capaces de conocer bien esas señales que pueden anteceder a una erupción volcánica, pero todavía no somos capaces de tener esa capacidad predictiva como para decir, mañana a las 4 de la tarde va a entrar en erupción. En un futuro quizás se pueda. En un futuro, Ahí vamos a ojalá. ir. Y será gracias a la ciencia de datos seguramente. Claro, ¿ya has tenido la oportunidad de visitar algún volcán? Obviamente no en estado como que está vivo, sino que ir a conocerlo de cerca. Inactivos sí, inactivos afortunadamente sí que he tenido la suerte de ver bastantes volcanes y la verdad es que, bueno, es realmente increíble. No me quiero imaginar cómo será un volcán activo. Sí, inactivos ya impactan muchísimo, sobre todo cuando uno, ya digo, no ve un volcán clásico, sino, por ejemplo, ve una caldera fruto de una explosión y se imagina la cantidad de energía que ahí se ha liberado. Eso yo creo que es una cosa que impresiona mucho y que nos hace un poco sentir humildes, ¿no? Porque vemos la fuerza de la naturaleza frente a lo que nosotros podemos hacer ante ella, que simplemente es avisar de que va a haber una erupción y evacuar a la población más cercana. Y en estos que están inactivos, igual cambia el tema de la temperatura al estar cerca de él, ¿o no? Bueno, aunque estén los volcanes inactivos, incluso los que llevan ya muchísimos miles de años inactivos, a veces hay un gradiente de temperatura en su interior que todavía es anómalo, que hace más calor que en la zona circundante. ¿Por qué? Porque Perfecto. todavía, aunque fuera no haya actividad, los sistemas volcánicos tardan en apagar, entre comillas, en apagarse miles y miles de años. Es decir, no es una cosa instantánea en el sentido humano, sino que es una cosa a escala geológica temporal. Perfecto. Y en el tema de las erupciones volcánicas como de gran impacto, ¿hay algunas que consideres que sean las más relevantes? Bueno, yo creo que si pensamos sobre todo en un momento más cercano a nuestra historia, tenemos algunas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la erupción del Tambora en Indonesia en el año 1815, que bueno, provocó el año sin verano en Europa, ¿no? Y gracias al cual, pues, se escribió una novela tan fantástica como fue Frankenstein, porque Mary Shelley tuvo que pasar ese verano que se fue de vacaciones a Suiza escribiendo porque hacía un tiempo horrible, un tiempo nada típico para el verano, y por la parte mala porque provocó un tiempo muy, muy malo en Europa, que es de donde mejor registro tenemos, inundaciones, hambrunas, etcétera. Y eso tuvo, obviamente, ese tipo de cosas tienen un profundo impacto en nuestra historia. Por ejemplo, en Islandia hay un volcán que se llama Laki, que entró en erupción en el año 1813 y tuvo una erupción que duró un año aproximadamente. Y esa erupción, que fue, ya digo, en el año 1783, se piensa que pudo desencadenar, o si no, por lo menos alimentar la Revolución Francesa. Bueno, ¿qué tiene que ver un volcán que está en Islandia con la Revolución Francesa? El volcán entró en erupción, cambiaron los patrones meteorológicos, se producen hambrunas y las hambrunas llevan a una inestabilidad política y social. Y eso es importantísimo. Y en los últimos años, por ejemplo, se han estudiado patrones de subidas y bajadas o de subidas y caídas de las dinastías chinas, y se ha descubierto que algunas de estas subidas y bajadas podían estar relacionadas precisamente con erupciones volcánicas que provocaban lo mismo. Provocaban una gran hambruna en Asia, esa gran hambruna desencadenaba en un proceso de revolución política, porque claro, la gente tiene hambre, tiene que comer, y si el que está en cabeza no da la talla, obviamente hay un gran malestar, porque la gente muere de hambre. Y claro, pues se han estudiado patrones de este tipo, o sea que los volcanes incluso en tiempos muy recientes tienen una gran influencia. Y por último, para mí yo creo que la erupción, yo diría que del siglo XX es, y casi del XXI, ¿no? Que para mí más importante me resulta fue el Nevado del Ruiz, en 1985. A cualquier persona que no conozca esta erupción, yo le invito a que vea el verdadero cambio de paradigma que supuso la vulcanología. Una erupción que no tenía que haber sido catastrófica, que en cuestión de minutos mató a más de 20.000 personas en el pueblo de Armero, ¿no? Y no la propia lava, porque muchas veces pensamos que el riego de los volcanes es la lava que cae hacia nosotros. Bueno, de la lava más o menos uno puede escapar, sobre todo si va circulando, pero en este caso no fue la lava, fue la mezcla de los hielos que se fundieron al entrar en erupción en el Nevado del Ruiz con la ceniza y toda la tierra que había en las laderas, fue capaz de bajar ladera abajo a gran velocidad, y esa masa de barro, que normalmente llamamos lajar,
fue capaz de arrasar un municipio, ¿no? Un municipio y matar a más de 20.000 personas en cuestión de minutos. Esto yo creo que es una de las cosas que más nos han hecho cambiar el paradigma en cuanto a la geología y la vulcanología y cómo nos tenemos que tomar los riesgos geológicos, yo creo que muy en serio. Ujú. Claro, porque nadie espera que pase toda esa situación y menos con algo que era como de carácter menor, terminó siendo Exactamente. horrible. Bueno, Nahum, esta es la última pregunta que te tengo. ¿Qué consejo le darías a quienes desean aprender más sobre geología y su relación con este tema del análisis de datos? Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es empezar a bucear en la gran cantidad de datos abiertos que cada vez más hay en Internet, ver cómo podemos aprovechar esos datos. Hoy tenemos un abanico gigantesco, datos sísmicos, datos geoquímicos, datos topográficos, con los que se pueden hacer una gran cantidad de análisis y que tenemos disponibles en Internet. Y yo creo que es una cosa que merece la pena, es una cosa que recompensa. Yo reconozco que hasta hace muy poco la mayoría de análisis de datos que hacía era sobre todo para enseñar divulgación, para enseñar lo que estaba pasando, pero reconozco que cada vez más me di cuenta de la importancia de poder encontrar patrones, ya sean en análisis geoquímico, ya sean en series temporales, ya sean incluso en el propio relieve, que a veces hay patrones que no somos capaces de ver con los ojos, pero analizando con datos sí que somos capaces de verlo, y eso creo que es importantísimo y que estudian mucho, que yo creo que os va a recompensar el poder entrar en los datos de una manera mucho más profunda a la que normalmente estamos acostumbrados simplemente con nuestros ojos. Perfecto, muchas gracias, Nahum, por tu presencia el día de hoy. Agradecemos mucho tu tiempo y tus conocimientos y te deseamos el mayor del éxito en tu labor divulgativa y en tus proyectos futuros. Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado y nada, pues eso, invita a todo el mundo a que conozca un poco más la geología y sobre todo todas las cosas que podemos aprender de ella. Exacto, a todos quienes nos acompañaron hoy, muchas gracias por estar presente en este video y los invitamos a que se sigan metiendo en este mundo del análisis de datos junto a Spatial Lab. Manténganse al tanto de nuestras novedades en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.